que nos ha permitido llegar con vida a este santo lugar. Y tenemos una clase por delante hoy muy interesante y un título que les ha llamado la atención a todos acá: el faraón en tu cabeza. Así que vamos a ver cómo desarrollamos esto, porque es un tema sumamente delicado, ya que va a tratar con respecto a cómo nuestra mente se programa para ser manipulada y cómo aceptamos la manipulación y lo hacemos dándole la bienvenida a que nos roben nuestros pensamientos y nuestro derecho a elegir y a soñar. Lo más precioso que tiene el ser humano es su derecho a soñar. Cuando digo su derecho a soñar, no me refiero en el aspecto físico del sueño, de acostarte a dormir en la noche, sino de soñar lo que quieres hacer cuando tú tengas a los 9 años, tú tienes un sueño, después a los 15 sueñas, quieres ser piloto, tú le preguntas a los niños qué tú quieres ser cuando seas grande: yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser aviador. Y son deseos que tiene el niño, y a medida que va creciendo y madurando, pues uno va encauzando tu vida y forzando tu camino y tu destino a lograr ver tus sueños hechos realidad. Y ese es el motor que más nos impulsa a nosotros a tener un sacrificio para lograr nuestras metas. Eso es un derecho que Hashem le ha dado al ser humano. Justamente esta semana entramos en un nuevo libro, segundo libro de la Torá, del Pentateuco, Shemot. Y el segundo libro de Shemot trata precisamente de un cambio de gobierno en Egipto. Habíamos salido de 7 años de prosperidad de Joseph, de las vacas gordas, y proveniendo de la hambruna que venía, Hashem le reveló a su siervo, a Joseph, la visión, y le explicó y le reveló el sueño que había tenido el faraón anterior. Y básicamente, pues, de eso se trata la parashat que terminó en el libro de Bereshit. Muere ese faraón, también muere Joseph. Los restos de Joseph son llevados a la tierra donde fueron enterrados sus padres, a descansar. Sus hijos cumplieron su deseo. Termina la parashá muy linda con la bendición de Jacob a Manashe y a Efraín y a todos sus hijos. Y curiosamente, un dato muy especial como ejemplo de lo que es la eternidad de Hashem y que su palabra es eterna. Dios le dijo a Jacob, el padre de Israel. Cuando digo el padre de Israel, porque él, a la misma vez él es Israel. Al padre de Israel, al de los hijos de Israel, a él bendecirlo, Dios le dice: así bendecirás a tus hijos. Y él le dijo a Joseph: tráeme a mis nietos. Y le trajo a sus nietos. Ya le había perdido su vista y pasó que al de bendecir, Joseph le dice: papá, te has equivocado. Joseph pensó que su padre se había equivocado. Figúrate Jacob, equivocarse Jacob. Y él le dijo: no, yo no estoy equivocado. Yo sé lo que estoy haciendo. Y él invierte la bendición, invirtió la posición de sus manos y bendice a Efraín y bendice a Manashe. 3.338 años han pasado de ese evento histórico. Y cada mesa de Shabbat, cada mesa de Shabbat, todos los viernes en la noche, el padre de la casa bendice a sus hijos, varones, y a las hijas hembras. A los varones se bendicen y le decimos que sea como Efraín y Manashe. O sea, la bendición de Jacob aún sigue viva y seguirá viva hasta la venida de Mashiach, y cuando venga Mashiach seguirá viva, porque es eterno. Entonces, volviendo al tema de hoy, que es la parashá Shemot, conocida en griego, denominada en griego Éxodo, y así se conoce en el mundo religioso popular, se conoce como el libro de Éxodo. El segundo libro de la Torá trata
del éxodo del pueblo hebreo hacia la tierra de libertad. Me van a escuchar mencionar muchas veces tierra de libertad, porque vamos a explicar en esta tarde también, si Hashem lo permite, qué significa Misraim, Egipto. Dios llama a su pueblo a la tierra de libertad. Nuestra clase está dedicada a los hombres y mujeres que han vivido bajo las botas opresoras del faraón de este mundo. Porque así como en Egipto hubo un faraón físico, tenemos también un faraón espiritual en el mundo. Y han aceptado el líder Moshe. Muchos de nosotros hemos aceptado como líder a Moshe y no al faraón. Que mira, pero ¿cómo es eso? Me estás hablando de faraón y de Moshe hoy. Bueno, cuando usted estudia Torah y viene al judaísmo, la revelación, el evento más grande que ha ocurrido en la historia del universo, no es que pusieron la bandera americana en la luna, y eso tiene su mérito. No es el descubrimiento del continente americano a manos de Cristóbal Colón. No, son eventos históricos muy importantes. No es el descubrimiento de la medicina para curar el SIDA, which es importante también. Ahora la vacuna contra el COVID, para ser más contemporáneo. En años anteriores fue la vacuna contra el tifus, la difteria, etc. Fueron eventos que se bendijo la humanidad con ellos. Pero el evento más trascendente que ha habido en la historia del mundo y del universo y de la humanidad es lo que ocurre en esta parashá Shemot, en esta parashá Éxodo. Cuando nosotros decimos que nosotros aceptamos como líder a Moshe en nuestra vida y no al faraón, ¿qué estamos implicando con eso? Queremos implicarle entonces que nos denominamos seres libres, porque el faraón mantuvo esclavo a su pueblo y al pueblo de Israel. Sin embargo, el líder Moshe fue el escogido por Hashem, el elegido por Dios, para cumplir una promesa que él había hecho a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, de que llevaría cautivo a su pueblo por 400 años. Y que los llevaría finalmente a una tierra que fluye leche y miel. Con mucho dinero también. Y que saldrían de Egipto con dinero, con riquezas, con mucho oro, porque con mano fuerte y brazo extendido, Hashem, el Dios del universo, el Dios de Israel, los iba a sacar de esa tierra de esclavitud. Vuelvo y repito, cuando un hombre hoy en día, en este tiempo, en 2021, te dice que él vive según su líder Moshe, está refiriéndose a la revelación que tomó lugar en el segundo libro de la Torá, hace 3.338 años, allí en el Sinaí. Ese es el evento más importante en la historia del mundo, del universo y de la humanidad, cuando Hashem reveló su palabra. Habló con sonidos, truenos y relámpagos, pero habló. La montaña tembló, las montañas ahumearon y temblaron. Y algo que desconocen muchas personas, el tiempo se paralizó. El reloj, para decirlo en un idioma moderno, el reloj se paró, porque Dios en ese momento habló. Los animales en el mar se detuvieron, las aves en el cielo se detuvieron, la lluvia cayendo se detuvo, el sol se detuvo, la luna en el otro extremo del mundo toda la creación se paralizó. Un freeze completo. Todo para Dios, para que todos tuviéramos y escucháramos la voz de Dios. ¿Dónde ocurrió? En la tierra de libertad, bajo el liderazgo de Moshe. Ahora, ¿qué recibió Moshe en el Sinaí? Todo lo que conocemos, un poquito de religión, tenemos aunque sea una noción de religión. Sabemos que Moshe recibió en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Uno porque lo han estudiado, otro porque sus padres o sus líderes religiosos lo han enseñado, otro porque simplemente han visto la película.
de los 10 mandamientos. Pero el hecho es que Moshe es quien recibe los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos es ordenanzas divinas por las cuales fueron a pasar las leyes universales por las cuales se rige toda la humanidad. Mire la importancia que tiene el evento que ocurrió en el Sinaí. Bendito sea Hashem. Entonces, como vuelvo y repito, fue el líder Moisés, el escogido por Hashem, por Dios, para sacar a su pueblo, y fue el redentor del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Lo sacó de la tierra de esclavitud, lo sacó de las botas del faraón y lo llevó al desierto, a tierra de nadie. Y allí ocurre el evento mayor de todos y el milagro, aún mayor que la división del Mar Rojo, aún mayor que todo lo que había ocurrido hasta ese momento, fue la revelación en el Sinaí. Shemot significa en hebreo nombres, no Éxodo. El nombre del libro en sí no es Éxodo, es Shemot, que significa nombres. Éxodo significa salida en griego, por ser uno de los principales acontecimientos narrados en él. Es la salida de los hebreos de Egipto. Muchos piensan que ese es el evento principal del libro de Shemot, cuando es uno de los eventos. Repito, el evento mayor fue recibir la Torá en el monte Sinaí. Por supuesto que la salida del pueblo judío de la tierra de esclavitud es una parte de nuestra historia como pueblo elegido de Hashem. El libro de Shemot, el libro de Éxodo, está dividido en dos partes. Una histórica y la otra es legislativa. La historia trata de la vida de los Bene Israel. Hasta este momento, toda la historia trataba de los Beni Noah, de los hijos de Noé. Pero ahora, en el Sinaí y en Egipto, que voy a estar hablando en la clase también de esto, cómo es que Hashem construye una nación dentro de otra nación. Es la única vez en la historia que ha sucedido esto. La nación de Israel nace dentro de Egipto. Se constituyó en nación en la noche antes de salir de Egipto. Salimos como una nación. Cuando se dice un pueblo, es una nación. Entonces no salimos como esclavos que fueron libres. No, salimos como un pueblo a tierras de libertad. Salió la nación de Israel. La historia legislativa trata de la vida de los Bene Israel, los hijos de Israel. Es a partir de la narración del Éxodo del pueblo judío que comienza la historia de la nación de Israel. Allí en el Sinaí fuimos constituidos nación. Recibimos nuestra constitución. La constitución de las naciones se violan, se rompen, se deshacen, se recrean, se le hacen enmiendas. Pero la constitución de Israel es eterna. Es el libro del Pentateuco, es la Torá. Entonces, como podemos ver, la nación de Israel nace en el Sinaí, se constituyó, vamos a rectificar, nace en Israel y se constituyó nación en el monte Sinaí. Somos en la historia de la humanidad los únicos que hemos creado una nación en las entrañas de otra nación. Hashem levantó su pueblo aún estando esclavos en Egipto. Hashem ordenó a los hijos de Israel a separar un carnero para el sacrificio en la noche de Pesa. Y podemos hablar muchísimas cosas que acontecieron. Hasta aquí la narrativa de introducción a lo que es la parte del libro de Shemot. Pero vamos a hablar ahora un poquito del faraón. Primero, ¿qué significa Egipto? Misraim.
Egipto significa pobreza, significa esclavitud, miseria, hambre, calamidad, derecho a elegir, perder tu derecho a soñar y más que todo, te limita tu derecho a expresarte libremente. Limita tu derecho a hablar lo que sientes. Cuando yo era niño, voy a hacer un paréntesis, nací en una tierra preciosa, la cual Colón llamó la perla de las Antillas. Nací en la isla de Cuba. Y a la edad de, recuerdo yo ya de, estando en primer y segundo grado, mis padres me decían que yo no podía decir en el colegio que en mi casa había leche, carne, frutas, porque si yo decía en el colegio que en mi casa se residían esos alimentos, se llevaban a mi papá preso. Okay. Entonces, empecé a crecer bajo un sistema de un faraón. De un faraón. No podíamos hablar. Yo criaba pajaritos y pececitos. Era mi hobby cuando niño. Y entonces me llevaban a los lugares que vendían tomeguines, azulejos, verdines, no sé cómo le llamarán en su país a ustedes, diferentes tipos de pajaritos. Y mi papá tenía gente que le fabricaban las jaulas de los pájaros. En aquella época eran de un wing, que le decíamos nosotros, no sé cómo le llaman en su país, cada país le llama diferente. Mimbre. Y un día, yo tenía más de 30 jaulas de pajaritos en casa. Y yo sacaba cría y huevitos y los criaba y así me entretenía con eso. Era mi hobby. Y pececitos tenía de todo tipo. Y yo intercambiaba los pececitos con mis amiguitos del colegio. El peleador, el goldfish, etcétera. Distintos tipos de peces. Era mi hobby en eso, mi entretenimiento. Pero yo vi un día que fueron escaseando todas estas cosas. Y le pregunto a mi papá, ¿y qué pasó con el hombre de las jaulas? Yo tenía mis jaulas de trampa que las ponía en las matas de tamarindo. ¿Te acuerdas de tamarindo? Sí, tamarindo, sí. Ahí cazaba el azulejo, el verdín, en la época que venían, emigraban de los Estados Unidos, el mate naranjo, etc. Pues el hombre me entero que es que se lo habían llevado preso, porque había traído media vaca de contrabando a su casa. Y una persona lo echó para adelante y llegó el comité de defensa. Lo tomaron como decimos nosotros, con las manos en la masa y le echaron como 10 o 15 años al hombre por haber comprado carne de res en el mercado negro para alimentar a sus hijos. Como verán, viví en parte lo que es el comunismo y viví en parte lo que era una opresión de un faraón que le selló el labio a las personas. Cuando mi padre sale de Cuba en el año 71, emigramos a Madrid, España, y allí en España mi padre tenía que hablar con mis tíos en Cuba en codificaciones en el idioma árabe. En árabe. Porque mi abuela era siria. Y entonces hablaban mitad árabe y mitad en español. Porque todas las llamadas eran interferidas y todas las llamadas eran grabadas. Y si hablaban algo que tenía que ver con la salida de mis tíos de Cuba, ellos podían caer presos y le negaban salir del país. Una opresión total y absoluta sobre la población cubana. Como verán, el faraón de este mundo sigue siendo el mismo faraón de Egipto. No ha cambiado en nada. El gobierno tirano del faraón de Egipto, lo primero que hace es que entretuvo a los egipcios. Lo que más le molestó al faraón fue la prosperidad de los judíos. El arma que utilizó para virar a la población egipcia, que hasta ahora eran amigos de los judíos,
Para que tengan una idea, los judíos se dedicaban en aquellos tiempos, eran ganaderos, al ganado mayor, el ganado menor. Entonces, y le dieron por la gracia de Hashem a Abraham las tierras de Moshe, que eran unas tierras muy fértiles en la cuenca del Nilo, del río Nilo, y allí pues había mucho pasto, y el pueblo hebreo creció, se multiplicó, era un pueblo fuerte, era un pueblo rico, pero escuchen bien, se llevaba con el pueblo de Egipto, hacían negocios, vendían, compraban, hacían distintos, se hacían sus cambalaches de negocio y vivían. Pero a este faraón nuevo que entró, le molestó. La Torah dice que no conocía, no quiere decir que le molestó la prosperidad cuando él dice, esto es un pueblo que se ha multiplicado mucho, son ricos y se pueden unir contra nosotros y vencernos. Entonces comienza este faraón a envenenar al pueblo en contra de los judíos y hacerle ver al pueblo egipcio lo malos que eran los judíos. Y todo como decimos nosotros, la tortilla se viró, y aquellos que eran agradables pasaron a ser desagradables, aquellos que eran deseados pasaron a ser indeseables, hasta que finalmente decreta leyes para matar a los niños varones, a los primogénitos y a todos los niños varones que nacieran, para así evitar que los hombres hebreos pudieran en el futuro formar un ejército. Aunque no me estoy basando totalmente en el estudio de la parashá, estoy trayéndola a coalición con respecto a lo que es el faraón en nuestra cabeza. Cómo el hombre se deja seducir para que le siembren en su corazón el odio hacia otro ser humano. Y cuando el odio, la envidia, es manipulada, ahí destruyen a familias. Si usted lee el libro de Viktor Frankl, que yo lo he mencionado muchísimo, me he estado acordando de él en esta semana mucho, posiblemente vuelva a leer el libro, se llama El hombre en busca de sentido. Él era el principal doctor de neurocirugía y psicología del hospital más famoso de Viena y director del hospital. Como era judío ortodoxo, sus padres fueron llevados en trenes al campo de concentración. Su esposa era recién embarazada, tenía unos meses de embarazo. Y ustedes no sé si han visto las películas o se han instruido en eso. Cuando te bajabas del tren, primero te engañaban, te decían que llevaras maletas y que llevaras sus cosas, y se creían que era simplemente una movida de un pueblo a otro porque lo iban a establecer en otro sitio. En la hoguera. Y las maletas era por gusto, era para quitarle todos sus bienes, sus oros, sus prendas, sus dineros, todo. Cuando llegaron a este campo de concentración había un nazi parado como en una torre, y con la mano él hacía un movimiento hacia la derecha y un movimiento hacia la izquierda, y era dividida la gente que venían bajándose de los vagones. El que iba a la derecha iba a las cámaras de gas, y el que a la izquierda iba entonces a los barracones. Y cuando llega a su esposa, la mandan a los campos de la cámara de gas, y a él lo mandan a los barracones. Días más tarde se entera que le habían matado a sus padres, a toda su familia. Y su esposa, embarazada de su primer hijo, también fue muerta en las cámaras de gas. Mi pregunta es, ¿qué pasaría por las mentes de aquellos judíos que eran padres de familias, profesionales, hombres de negocios, maestros, rabinos? No eran delincuentes, ni eran ladrones, ni eran terroristas, ni le habían puesto una bomba a nadie. Eran simplemente ciudadanos honestos que pensaban libremente, que habían hecho de Alemania su hogar y de Polonia y de los distintos lugares su casa, y contribuían con todo la ley en su respectiva ciudad. Sin embargo, por el odio, por el plan maléfico de un faraón llamado Hitler, tuvieron que aniquilar a esa raza. Fue el plan de exterminio de los nazis. Simplemente por el odio. ¿A qué? Al judío, ciertamente, sino a la prosperidad del judío.
a la habilidad del judío, a lo que representa el judío. ¿Y qué representa el judío? El judío representa la unicidad de Dios. Le recuerda al resto de la humanidad que existe un solo Dios. Cuando salimos nosotros con esta equipa a la calle, no todos nos miran con agrado. A muchos les es de tropiezo. Porque yo he escuchado cerca de mí que han dicho, mira un judío. No dice, mira un ser humano. No, mira un judío. Como si yo fuera un extraterrestre. Quizás si fuera un extraterrestre me admiraban. Pero como soy judío, mira un judío. O sea, sé que aún persiste la humanidad, no solamente en antisemitismo, en cierta forma, porque hay que son antisemitas, pero por regla general les llama la atención ver a un judío. Y es que el judío representa, número uno, al pueblo elegido de Dios, y eso le molesta a la gente. Número dos, representa a un individuo que cree solamente en el único Dios, el Dios de Israel, y en la unicidad de Dios. Pues no reconocemos otro que no sea Hashem. Para nosotros no hay espacio ni lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma que exista otra entidad semejante o similar o que se parezca o que concibamos nosotros en la mente alguien que pueda ser sombra de Dios. Eso hace que muchos le molesten. Y entonces, en lo que acontecía todo esto, Víctor Frank, el doctor Víctor Frank, pensó en algo en el campo de concentración. Y no voy a entrar en los pormenores de cómo fue su vivencia. Les recomiendo leer su libro, El hombre en busca de sentido. Él dijo, si pierdo mi cabeza, Hitler me ganó la guerra. Si pierdo mi mente, el faraón me ganó. ¿Qué tengo que hacer entonces? Luchar contra los fantasmas que le habían creado a él, el faraón. Y comienza a escribir su libro utilizando su propia sangre. Porque en el campo de concentración no te van a dar una pluma para que tú escribas. Y en pedacitos de sábana y en pedacitos de cositas que él podía resolver, comienza a escribir su tesis. Hoy por hoy, estamos viviendo un cambio de gobierno mundial. Olvídense de los títulos. La buena noticia, que se la comentaba acá a Daniel, es que la Torá dice, y los sabios explican, que para que venga Mashiach, tiene que haber un gobierno global. Nosotros los judíos no podemos perder las perspectivas. Porque el faraón de este mundo quiere que nos enfoquemos precisamente en los acontecimientos que ocurren en este mundo. Y los acontecimientos que ocurren en este mundo no son otra cosa más que la voluntad divina de Hashem para lograr sus propósitos y sus planes para con Israel. Voy a decir algo que a unos le caen bien, a otros no le cae tan bien y a otros no lo soportan. ¿Sabe por qué existe el universo? ¿Por qué Dios creó los astros? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios creó el mar, los peces, los árboles, las aves, el sol y la luna? Por Israel. Para bendecir a su pueblo. Dice la Torá que Israel es la niña de los ojos de Hashem. Para decirlo en un idioma humano, porque Dios no tiene ojos, no tiene manos. Vamos a aclarar eso. Empíricamente, alegóricamente. Entonces, todo existe por Israel. Todo fue hecho para Israel. Porque es la niña de sus ojos. Es su pueblo elegido. Es el pueblo que Hashem eligió
para traer a esta tierra sanidad, revelación, alegría, gozo, paz, conocimiento, leyes, ética, recato moral, recato para la esposa, recato en el hogar, shalom bay, paz en el hogar. Y es por eso que la revelación en el Sinaí es y será por toda la eternidad lo único que puede frenar al faraón de este mundo. Entonces, ¿por qué faraón en tu cabeza? Porque cuando tú te enfocas en las cosas que el faraón quiere y está diseñada para que te enfoques, tú pierdes la vista de aquel que te creó, de aquel que te ha traído al mundo para vivir una vida de paz, de armonía y gozo. Y comienzas a vivir bajo las limitaciones de la bota del faraón. Para que tengan una idea de qué estoy hablando. El faraón diseña 2 ciudades. Una se llamaba Pitón y la otra se llamaba Ramses. Entonces, ¿qué pasó con esas 2 ciudades? En esas 2 ciudades mandaban a los hebreos a trabajar. Una significa que todo lo que edifica se derrumba y la otra significa que todo lo que edifica se hunde, se lo traga la tierra. Entonces comenzaban a fabricar ladrillos, que en aquella época no eran los ladrillos de hoy. Había que cortar la paja, había que traer el lodo, había que hacer la mezcla, fabricar el ladrillo, cortar el ladrillo. Y en eso entretuvo al pueblo hebreo por 210 años, fabricando ladrillos, para ir a esos pueblos, edificar algo y al otro día cuando iban se habían derrumbado. Entonces cuando tú comienzas a hacer algo y nunca logras ver terminado tu obra, ¿qué le sucede a la persona? Te desanima, desánimo. Pierdes la ilusión de vivir. Pierdes el sentido de tu existencia. Pierdes tu identidad como ser humano. Si encima de eso te mandan a hacer trabajos femeninos y a tus esposas trabajos masculinos. Ahora pregúntese, hoy en día las mujeres hacen mucho trabajo de hombre y muchos hombres hacen trabajo de mujer. No piense que eso es algo de algún momento de que surgió. No, eso es del faraón de Egipto. Es la forma de cambiar el rol de la naturaleza humana para perder la identidad humana. Entonces, no solamente te esclaviza imponiendo sus leyes, también domina tu mente, ¿ok? Haciéndote creer que eres algo que no eres. Y en todo esto pierdes tu derecho a elegir tu futuro, tu derecho a hablar con libertad, limitación del habla. No puedes enfocarte en nada, no puedes lograr tu sueño, te limitan hasta dónde puedes llegar, te dicen qué vas a estudiar, por qué vas a estudiar,